Muy buenos días, estimados señores. Gracias por la cordial invitación. Nos parece necesario poder compartir muchas de las apreciaciones traídas por los mismos trabajadores que nos han dado la responsabilidad de hablar un poco de la parte de energía. Nosotros muy preocupados porque una vez más se toma al Instituto Costarricense de Electricidad lo que ocurre en cada gobierno para tratar de desestabilizarlo. Creemos nosotros en su actuar encomendado por la Constitución política, en las leyes que lo protegen, y es cada 4 años es la misma situación, y creemos que las situaciones que se están dando ahora respecto a la parte energética no corresponden a la realidad, a la situación real que se busca, que es la reducción de tarifas eléctricas. La solución de la reducción de tarifas eléctricas no va por ese lado, por el lado que siempre han querido, de dar o separar las situaciones del ICE de su infraestructura y pasarlo al lado privado. Esa no es la situación real. No es cierto, como se ha dicho en muchas ocasiones, de que pasando a manos privadas o separando el CENSE, esto va a reducir tarifas. No sé si hay estudios técnicos que se hayan basado para decir que si sacan el CENSE del ICE, en qué calidad o en qué cantidad se van a reducir las tarifas, porque eso no va a suceder de esta forma. El CENSE, por ejemplo, que es el Centro de Control de Energía, es el que administra y distribuye la energía eléctrica. No es cierto que el CENSE tenga tenga a favor, por ser el ICE el encargado de la administración de este centro de control, no es cierto que tenga beneficios, porque estamos regulados bajo reglamentos que se tienen que cumplir, que se han hecho junto con los cogeneradores o la empresa privada, y se han llegado a acuerdos y todo está regulado por normativas, tanto del ARECEP, que es el regulador, y igualmente que de, ¿cómo se llama?, que de los otros reguladores y reglamentos y leyes que lo rigen. Entonces no puede haber algún beneficio al ser nosotros como institución los responsables de esta administración, o de que esté dentro del ICE, que siempre han indicado que es para darle independencia. No es cierto que no tenga esa independencia, esta transparencia, la calidad, etcétera, que en estos momentos cuenta, porque no hay ninguna situación que pueda estar por encima de estos reglamentos y leyes, tanto en el mercado interno como en el mercado regional, ¿verdad? Estamos regidos bajo normativas ya establecidas y convenios y normas de los diferentes gobiernos. Tenemos la situación para nosotros importante, y aquí sí quisiera que quedara claro que tenemos una matriz eléctrica que produjo el año pasado el 98% casi de energía limpia, ¿verdad? Con una matriz eléctrica bastante grande. Nos preocupa mucho el anuncio o los anuncios que hizo también el señor presidente ejecutivo del ICE en los días donde se dijo que se iban a cerrar 2 plantas térmicas en el ICE, pero no hemos visto los informes técnicos de los planes de contingencia para el cierre de estas plantas térmicas. Estas plantas térmicas produjeron o se utilizaron solo el 2% de, ¿cómo se llama?, de energía de su capacidad para poder proveer en momentos en que hay época seca en el, ¿cómo se llama?, en el país. ¿Quién puede asegurar quién puede asegurar que el clima va a ser diferente en los próximos años, y que en lugar de épocas lluviosas como las que hemos tenido, va a haber épocas secas y vamos a tener que comprar energía en el mercado regional a precios sumamente más caros? Y sin embargo hay un cierre, o hay un anuncio de un cierre de 2 plantas térmicas que creemos o consideramos nosotros sin planes de contingencia para poder reservar, y podría ser muy caro, y la facturación eléctrica más bien vendría a encarecer esto. El tema
el tema de bajar las tarifas del costo, de los costos, para bajar los costos de las tarifas no está en sacar el CENSE y quitarle al ICE la distribución de la energía. El tema de rebajar los costos está en poder tener las mismas igualdades que tienen los cogeneradores. El cambio tarifario, el cambio ¿cómo se llama? Del dólar, por ejemplo, la tarifa, el ICE le cobran todavía, no le cobran ese déficit cambiario, esa tarifa de déficit cambiario, y a los operadores no se los cobran. Entonces, si paulatinamente se logra, y eso es una demanda que tiene el ICE en Arecet, que le cobren en las mismas condiciones ¿cómo se llama? Al ICE, ese diferencial cambiario para poder reducir las tarifas. Ahí sí se podría reducir las tarifas, renegociando incluso las deudas que tiene el ICE, ampliándolas a plazos más largos. Pero no, nadie puede asegurar aquí, y casi nosotros sí lo podríamos asegurar, que quitarle el CENSE al ICE o separarlo, que es uno de los proyectos que hay, o que los generadores privados produzcan energía, podría asegurarle la reducción de tarifas. Sí le podría asegurar la reducción de tarifas, las mismas condiciones que tienen los demás operadores, o sea, las condiciones en donde el déficit cambiario o el diferencial cambiario, perdón, gracias Sofía, el diferencial cambiario se le aplique también al ICE igual que se le aplica a los demás, porque entonces ahí sí habría o una renegociación de la deuda extendiéndole los plazos. Eso aseguraría paulatinamente la reducción de tarifas. Entonces creemos que el camino que se está llevando para poder justificar algunas cosas dentro del ICE no es tan cierto, ¿verdad? No es tan cierto. Tenemos una matriz que durante años, y hay que sentirse orgullosos de que es excelente, ¿verdad? A comparación de otros países del orbe, donde aquí en el ICE, ¿cuántos años tenemos de no tener apagones, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos años tenemos de no tener apagones en el ICE? Y eso se debe a la buena administración de un centro de control de energía en donde todos los días se planifica cada una de cómo se va a distribuir la energía. Además de un centro que está certificado casi con todas las certificaciones ISO, ¿verdad? Además de eso, con la de 14001 que es de ambiente, con la ISO, perdón, sí, ya se las digo, es un centro totalmente importante. Está la ISO 9000, certificado en ISO 9001, en la ISO 14001 de ambiente, en la ISO 45001, está certificado en certificación de edificios sostenibles y una serie de situaciones que nos garantizan a nosotros calidad en el servicio. Entonces, nos parece que además de eso, el artículo 1 de la 449 le da la responsabilidad fundamental al ICE para manejar la energía de este país, y lo ha hecho durante más de 7 décadas de forma excelente, ¿verdad? Pero cada 4 años, con cada gobierno que existe, se viene a, ¿cómo se llama?, a tratar de decir que la situación para mejorar las tarifas está en entregar la energía a otra distribución, y ese no es el caso. A mí me parece que el caso más importante es trabajar, como lo dije al principio, en reducir la deuda, ¿verdad?, en ampliar los plazos, y además meterse en la cuestión del dólar, ¿verdad? Entonces, ahí sí, paulatinamente, habría una reducción. No sé si el compañero Sergio Ortiz quiere aportar algo. Yo lo dejo por ahí y más adelante podemos compartir más. Gracias. Listo. Buenos días, señores y señoras diputadas. Un gusto estar por acá. Gracias por la oportunidad que nos dan de conversar con ustedes y exponer el punto de vista que tenemos nosotros como representantes de los trabajadores de la institución. Nosotros aquí lo que venimos es a abogar por la responsabilidad que tienen ustedes como legisladores de este país
para que sometan una discusión como esta, tan delicada, como lo es la matriz energética y todo el modelo eléctrico o energético del país, a un análisis basado en la ciencia y en los datos. Algo que analice realmente cuál es ese tipo de evolución que queremos tener como país en la parte eléctrica, porque lamentablemente hay mucho ruido afuera que ha generado lastimosamente el propio gobierno desde su campaña irresponsable para llegar al poder, ofreciendo una baja de las tarifas eléctricas basado en que supuestamente el ICE no aplicaba las normas NIF, cosa que se aplican desde el año 2020 y está más que demostrado. Y lamentablemente eso ayudó a que la gente votara por este gobierno y se tirara abajo muchas cosas buenas que ha hecho el ICE y viene haciendo el ICE. Entonces, yo sinceramente como ciudadano, primeramente que piensa, que cuestiona, y segundo como trabajador del ICE y después como representante sindical, no me quiero apegar a un discurso populista que está dejando de lado el análisis de los datos y la verdadera discusión que hay de fondo en el sentido de abaratar las tarifas de este país. Y hay que preguntarnos, ¿somos baratos o somos caros y en comparación a qué? ¿Cómo podemos abaratar las tarifas eléctricas de este país, teniendo en cuenta inclusive los actores internacionales y los conflictos internacionales que tenemos en este momento? Costa Rica no ha tenido una alza de las tarifas eléctricas porque estamos basados en un modelo de energía limpias que no dependen de la gasolina, que no dependen del búnker y que podrían depender de otras fuentes, como por ejemplo el gas natural, pero es un asunto que también tenemos que cuestionarnos. Eso es una forma de abaratar las tarifas. Cambiar de modelo, por ejemplo. ¿Qué pasa si queremos invertir o queremos producir la electricidad con base en gas natural o en petróleo? ¿A costo de qué? Del ambiente, del medio ambiente. Y estamos dispuestos a cambiar eso como país. Estamos dispuestos a cambiar el modelo de hidroeléctricas, a cambiar un modelo basado en gas natural. ¿Y cuánto nos va a costar eso? ¿Cuánto nos va a costar cambiar todas las plantas y todos los procesos que tenemos a favor de abaratar las tarifas y en contra del medio ambiente, y teniendo en cuenta que hay que cambiar todo el parque y todas las instalaciones que tiene el ICE y hasta los propios generadores privados que producen a raíz en su mayoría de energía a filo de agua? Eso es importante. Para nosotros es importante también cuestionarnos el hecho de que si, por ejemplo, nos quitan el CENSE y le quitan al ICE la planificación, estamos básicamente haciendo a un ICE que es un mero comercializador de electricidad, un gran comercializador de electricidad. Pero si se llevan el CENSE, nos preguntamos si ustedes han analizado si se van a llevar también los contratos con los cogeneradores privados, porque deberían de llevárselos también y no dejarle al ICE la carga de ser el único comprador. Y esos contratos no los podemos desechar. Y eso también hay que preguntárselo. ¿Y cuánto ha invertido el ICE en el CENSE, por ejemplo? ¿Se le va a volver al ICE toda la inversión que ha hecho en el CENSE durante todos estos años? ¿Se contempla algún artículo que compense esas inversiones? Eso nos lo preguntamos también. Las tarifas no han subido, las tarifas incluso han bajado en el transcurso de los años, según lo que nos comentan los compañeros. Sin embargo, el bajar las tarifas sí o sí, e inclusive vender, como decía aquí el compañero, los activos de plantas térmicas, para nosotros es irresponsable. Irresponsable también porque esa irresponsabilidad que un gobierno indica de que van a bajar las tarifas sí o sí, a golpe de tambor, se replica a lo interno de la institución mediante un presidente ejecutivo que sigue el mismo discurso. Y lastimosamente en este gobierno lo que se ha hecho es aglutinar a muchos directivos y líderes en empresas estatales y en muchas comisiones, etcétera, de gente que únicamente mueve la cabeza y dice que sí. Ni siquiera tiene la libertad de cuestionar. Y eso es lo que yo espero que haya en esta Asamblea Legislativa, que cuestionemos y que le demos el discurso a un análisis técnico y científico de las cosas y las decisiones que se toman. No que seamos parte de ese discurso populista. Tenemos que cambiar esa forma de actuar que tenemos en este momento y que es muy peligrosa en el país. Tenemos que ser, inclusive ustedes son los llamados a golpear la mesa y cambiar esa forma de pensar. Y a nivel del tema que nos implica acá, en la parte eléctrica tenemos que hacernos muchas preguntas de lo que realmente vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Somos un país pobre y probablemente estamos tendiendo a ser casi un 33% de pobreza. Y si no tenemos un Estado robusto que apoye a estas personas pobres, es mentira que el sector privado va a venir a apoyar a la gente pobre de este país. Entonces es el Estado de una manera robusta, es el Estado de una manera de teniendo empresas eficientes definitivamente,
cómo podemos ayudar a la gente a que salga adelante, eso sí, siendo eficientes en el gasto y en las ayudas que se dan y también las tarifas. Gracias. Muchas gracias a ambos y gracias por ser tan puntuales y responsables en el uso del tiempo. En esta ronda de preguntas debemos de ser muy estrictos por el tiempo que nos queda, entonces vamos a hacerla. Vemos 4 diputados. Podemos intentarla hacer de 5 minutos en el uso de la palabra. ¿Quién quiere iniciar haciendo uso de la palabra? Perdón, que me parece que nadie la ha pedido. Doña Katia, Cambronero está por 5 minutos. Muchas gracias, muchísimas gracias por estar aquí y me encanta que se hable del tecnicismo, ¿verdad? Que es efectivamente la lógica que debe tener el desarrollo de la política pública, aunque seamos el corazón de la política nacional, pero eso no significa que tengamos que generar leyes basadas en politiquería. Desde la perspectiva de ustedes, ¿cuáles son esas oportunidades de mejora para realmente lograr impactar en el costo, ¿verdad? En la disminución del costo en el usuario? Ustedes que conocen la organización, que conocen el sector, ¿qué propuestas tendrían en concreto para lograr realmente una disminución en el costo para el usuario? Sí, gracias. Bueno, yo le decía a ustedes al principio que la realidad no está, para poder rebajar las tarifas, no está en quitarle al ICE el CENSE, por ejemplo, o cerrar las plantas térmicas. Es que nos den la oportunidad como institución a tener las mismas oportunidades, por llamarle así, que tienen los demás cogeneradores en cuanto al diferencial cambiario para la deuda. Eso sí, paulatinamente bajaría, considerablemente los costos y podría en el transcurso del tiempo tener un equilibrio financiero para poder, establecer y que la ciudadanía pueda sentir el cambio en las tarifas. No es cierto que si se pasa a manos privadas porque tengan que comprar energía, porque nadie puede asegurar que la energía en el mercado regional esté más cómoda que aquí, ¿verdad? Cuando hay necesidad de comprar. Puede ser que en esos momentos haya escasez, por ejemplo, ¿verdad? Porque no sabemos los cambios climáticos o las situaciones de los países en ese momento y cosas de ese tipo. Por eso es que a nosotros nos preocupa no solo eso, porque tampoco el cierre de las plantas térmicas es una medida totalmente excelente, porque podría generar en un futuro, ¿verdad? Al igual que ayudaría porque los costos estén bajos en el mercado regional, pero también podría haber una situación como la que se está dando en la subida de precios por las situaciones que hay de conflictos bélicos en otros lados. Sí, me gustaría tal vez que pudiesen profundizar en el tema del tipo de cambio. Me parece que eso es un tema importante y efectivamente, ¿verdad? El nivel de endeudamiento del ICE en una moneda que no es la nacional, si esa es una alternativa y qué análisis tienen ustedes al respecto sobre ese tema. Sí, vamos a ver. El ICE creo que tiene, si no me equivoco, y lo podrían solicitar ustedes, una demanda a la ARECEP, interpuesta por diferentes administraciones, para que le quite, a la situación esta y se comporte igual que sí se lo aceptó a los demás cogeneradores. Sí, según esa demanda que se tiene con la RECEP, el ICE tuvo pérdidas por 86.000 millones de colones por esa forma en que la RECEP estableció la tarifa, y esa denuncia tiene inclusive años de estarse gestando y la RECEP no lo resuelve. Eso ayudaría mucho. Es parte de lo que estamos hablando acá. Otro punto está en el hecho de analizar inclusive el invertir en otro tipo de energías que tiene el ICE. Actualmente es hidroeléctrica la mayor cantidad, hay eólica, hay térmica, que es una parte del respaldo, está la geotérmica, etcétera, que hay muchas leyes conexas que se tienen que analizar, pero como les decía yo acá, si estamos hablando de bajar las tarifas, el ICE ha hecho muchos esfuerzos para bajarlas. Si actualmente se venden inclusive las plantas térmicas, hay que analizar incluso cuál es el costo que tienen esas plantas térmicas de operación y si esa operación
el ICE la va a dejar de hacer o nada más se venden los activos y cuánto representa eso en la variación cambiaria. Incluso el hecho de la renegociación de los contratos con los cogeneradores y las tarifas que se establecen ahí y que tengan un techo o un piso específico donde se pueda negociar, eso ayudaría bastante, porque hay tarifas y estamos obligados a cumplirlas en los contratos con los cogeneradores, inclusive en producción a veces que no se necesita, y eso está muy discutido en ese sentido, y nosotros creemos que entrarle a esa forma de los contratos que establece el ICE y las reglas que establece ARECEP para negociar esos contratos nos puede ayudar también a tener tarifas más baratas. Pero sinceramente, si queremos un cambio drástico en las tarifas como tal, a nivel de la matriz energética, entonces tenemos que preguntarnos a qué estamos dispuestos a arriesgar, porque a nivel de otros países, por ejemplo México y Estados Unidos, producen energía barata porque producen a partir de gas natural, pero ese gas natural implica una contaminación ambiental y estamos dispuestos también a invertir en tenerlos activos para poder aprovechar esta energía. Eso tenemos que preguntarlo. Gracias. Gracias, don Sergio. En el uso de la palabra, la compañera Sofía Guillén, hasta por 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Gracias por acompañarnos. Creo que han sido muy claros en varios de los elementos que han puesto sobre la mesa. A mí me interesaría profundizar en un par de cosas. Lo primero, que también es una pregunta que le hacía a los compañeros que estuvieron previamente en audiencia. Efectos sobre la seguridad energética de Costa Rica de estas propuestas como sacar al CENSE o sobre las propuestas que hay del mercado regional. Lo pongo sobre la mesa porque ciertamente la tarifa es significativa, es una parte del debate que hay que discutir. Agradezco que hayan puesto varias alternativas en cuanto a las tarifas, pero sí creo significativo que esta comisión y quienes nos escuchan recuerden que este no solo es un debate de tarifas, este es un debate de seguridad energética, de estabilidad, de proyección, de desarrollo económico y humano, y me interesaría entender o profundizar cuáles son las percepciones que tienen ustedes de efectos potenciales de la seguridad, sobre la seguridad energética de estas iniciativas. Gracias. Bueno, nosotros hemos pensado que mucho de esta discusión tiene que analizar el artículo 1 de la ley 449 que tiene el ICE. Ese artículo es sumamente claro y establece una responsabilidad fundamental del Instituto Costarricense de Electricidad ante los costarricenses de encauzar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica con el fin de fortalecer la economía nacional y promover el mayor bienestar del pueblo de Costa Rica. Entonces, muchas de esas funciones, muchas de esas responsabilidades inclusive pasan por la planificación eléctrica, inclusive pasan por tener un CENSE que pueda estar dentro del mercado, y también ahí donde les hago yo el cuestionamiento si se ha valorado qué hacemos con los contratos que adquirió el ICE en virtud de esa función de generar el mayor bienestar y promover la economía nacional. Entonces nosotros consideramos que el impacto de sacar el CENSE, que el impacto de quitar la planificación, lo que hace es dejar al ICE como un mero comercializador. Y leyendo iniciativas que se han dado anteriormente acá, donde se establece que el CENSE va a ser un ente aparte, donde va a tener junta directiva, donde va a estar sujeto al presupuesto nacional y viene muy bien encarecer el gasto público, nos cuestionamos mucho dónde es que se quiere entonces ahorrar. Ahora, las juntas directivas supuestamente acá, mediante la ley que regula las juntas directivas, supuestamente viene a permitir o a propiciar que en las juntas directivas haya independencia de criterio, que haya debate democrático, que no haya injerencia política, pero todos aquí sabemos que eso en la práctica no se da. En el ICE volaron recientemente a 3 directivas de un solo y el gobierno en este momento tiene pleno control sobre la junta directiva del ICE. Eso para nadie, independientemente de la ideología que defendamos acá, para nadie beneficia que no exista debate, que no exista criterio, porque las decisiones se politizan. Y eso es lo que va a llegar también a pasar, en el sentido de que el CENSE se politiza y sus decisiones también se van a politizar. Y eso es un grave impacto para la matriz energética y todo el modelo eléctrico nacional. Sí, gracias. Bueno, para nadie es un secreto, ¿verdad?, que mientras países desarrollados están volviendo a la nacionalización de la energía, nosotros estemos debatiendo aquí por la privatización, ¿verdad? Entonces uno se pregunta cuál es el interés sobre esto
cuando, por ejemplo, Alemania está tratando de volver a la nacionalización de la energía para poder suplir un modelo parecido al que tenemos aquí en Costa Rica, solidario totalmente y que de un comportamiento de excelencia a nivel mundial, ¿verdad? Como lo decía al principio, sin apagones, a diferencia incluso de países desarrollados. Entonces, para nosotros, el eliminar ese proyecto o tratar de quitar al ICE situaciones donde la parte política fue el que lo introdujo en estas pérdidas al meter muchos cogeneradores privados para beneficiar familiares políticos, entonces o familias de políticos, digámoslo así, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, ese déficit se debió muchísimo a las leyes que se promulgaron en su momento para poder meter cogeneradores privados y que estos, a pesar de no ocupar la energía, el ICE o la ciudadanía, tenía que pagarles rubros exageradamente altos. Recuerdo que a veces el ICE tenía que botar agua para poder cumplir de sus represas para poder cumplir la cuota de estos cogeneradores, ¿verdad? Para mí sigue siendo importante para poder mejorar es revisar los contratos, por ejemplo, cuánto es lo que se está pagando en estos momentos, si se ocupa o no, desde una perspectiva técnica, si se ocupa o no tener tantos, ¿cómo se llama? Tantos cogeneradores. El ICE está produciendo en estos momentos el 70% de sus plantas hidroeléctricas, ¿verdad? Más en promedio. Ocupó el 2% desde las partes térmicas. Anda alrededor de 1% de las energías alternativas, ¿verdad? Que son inestables también, ¿verdad? Con permiso, don Sergio, doña Sofía necesita hacer una pregunta más y por un tema de tiempo, porque yo también voy a utilizarlo. Un minuto, doña Sofía, para yo poder utilizar también. Gracias, señora presidenta, por ese minutito. Hay un debate que me queda acá y quiero rescatar que tiene que ver con las economías de escala, además. Para el ICE producir en volumen después de la inversión de capital que ha hecho en represas y demás, ¿tiene la capacidad el sector privado de hacer eso y garantizar esos volúmenes en un futuro cercano? No los tiene. No tiene esa capacidad del sector privado para hacerlo. Además que creo que la ley le permite apenas que generar hasta 20 megas, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces tendría que haber una variación en cuanto a la ley y eso lleva un tiempo bastante largo. No tiene la capacidad porque el ICE tiene la infraestructura y tiene toda hecha toda la red, cubierta casi todo el territorio nacional, ¿verdad? Y tiene además la posesión en el mercado regional, dirigiendo o coordinando también este sector, ¿verdad? Además de esto, también como ejemplo, en otros países, por ejemplo, cuando hay centros de este tipo de control, no están en manos de los que están administrando o los que están dentro de esa generación, están en manos externas, digamos, en gente que no tiene que ser ni ser política ni ser, ¿cómo se llama? De los mismos que pueden tener intereses, ¿verdad? Entonces me parece que la ruta que se está queriendo llevar desde hace muchos años sobre el ICE no es la correcta, es una ruta en busca de beneficios particulares o personales. Con permiso, Gracias. Sergio. Ahora en el uso de la palabra estoy yo hasta por 5 minutos. Iba a iniciar por otra parte, pero voy a iniciar justamente en lo que usted termina. Efectivamente, estos centros de control no deben de estar en manos de los actores, que es justo lo que usted acaba de decir, y el ICE es un actor. Tampoco debe politizarse, pero justo fue con lo que usted terminó. En los países desarrollados, el centro de control no está en manos de los actores o de quienes tienen intereses. Y intereses que no son negativos, quiero aclarar, no está malo porque el ICE necesita tener intereses. Quiero, para aprovechar el tiempo, porque quedan muy pocos minutos de que debamos levantar la sesión, quiero hacerle una consulta y quisiera que sea muy puntual, por favor. Cuando se refería a que no deberíamos estar discutiendo aquí sobre proyectos de privatización, ¿me puede indicar cuáles son los proyectos que hay en la corriente legislativa que pretenden privatizar?
Bueno, de la energía. Estamos hablando. Sí, claro, es que Sí, por su para- comentario para- lo para- preconsulto. Para nosotros, y como se ha movido en los últimos años, Perdón, en la actual Asamblea Legislativa y en la corriente en ok. este momento a lo que se No, no, refería que o- no debíamos discutir privatización. Tal vez eso no fue la intención de hablar de esto, digamos, no conozco ningún proyecto. Estamos aquí porque sabemos que sí podría generar proyectos que beneficien la privatización del ICE. El sacar el CENSE o el cerrar las plantas térmicas, por ejemplo, le va a dar la oportunidad, ¿verdad?, a muchos externos de poder participar en una situación privada en donde perjudicaría la institución respecto a su economía o Con su estado permiso, financiero. perdón, pero entonces hasta ahorita usted puede aclarar que no hay ninguna intención de esta Asamblea Legislativa en privatizar al sector eléctrico nacional. Bueno, ahorita no estoy diciendo que no hay ninguna intención, lo que estoy diciendo es que podría no haber ningún proyecto. Si hubiese un proyecto, sería un proyecto privatizador. De acuerdo. Otra cosa con respecto a lo que usted indicaba cuando la compañera Sofía le consultó de la capacidad de los privados. Entonces, su respuesta es que tal vez no es un tema de capacidad, sino de que legalmente no están autorizados porque solo pueden el 15%. Sí. No de capacidad, sino porque o ustedes sí tienen la información de saber si los privados tienen la capacidad o no. Según la información que nosotros manejamos, la capacidad instalada No, la capacidad de construir y de hacer más capacidad instalada. Bueno, estamos hablando de la capacidad instalada. Yo no Ah. sé si los cogeneradores tendrán la capacidad de hacer o no. Obviamente, si se les abre completamente el portillo, ahí estamos hablando de una privatización completa porque nos obligaría a comprarles a ellos y tendrían la libertad de seguir invirtiendo todo lo que quieran. Pero a nivel de capacidad instalada, son un 8,3%. Claro, capacidad pues instalada. justamente por la limitante que indicaba el compañero del 15%. No podríamos decir que eso es por la limitante, ¿cierto? No hay ningún estudio que nos Tampoco, diga eso. que ¿verdad? eso O sea, que no sea por la limitante no correcto. lo sabemos. Es un juicio, ¿verdad? Así es. Básicamente. Ok, muchas gracias. Y aquí yo solo quisiera hacer una reflexión con respecto a lo del CENSE, porque el fin y el objetivo de esta comisión es beneficiar al usuario, no atacar a ninguna institución ni atacar ningún sistema, es mejorarlo. A mí me habría gustado escuchar aquí propuestas como adelgazar, por ejemplo, depurar, perdón, es una palabra mejor, depurar la base tarifaria para poder bajar el costo de la electricidad. El tema del CENSE, nadie está planteando privatizarlo, seguiría estando en manos del Estado y el CENSE no lo ha pagado el ICE, es que el ICE es del Estado. Y lo hemos pagado todos los costarricenses a través de la tarifa, porque la construcción del ICE y todas las inversiones del ICE han ido a tarifas, así como las demás. No estoy haciendo aquí ninguna comparación. Este no es un tema de quiénes son buenos y quiénes son malos, o quiénes somos buenos o somos malos, para incluirme. Este es un tema de construcción en conjunto. El centro de control debe de seguir estando en manos del Estado, como lo indiqué anteriormente. Entonces no es un tema, entonces al ICE ¿quién le paga? Es que el ICE es del Estado también, y el ICE ya eso lo trasladó a tarifas, y el CENSE lo hemos pagado todos los costarricenses cuando pagamos el recibo eléctrico. Entonces aquí lo que quiero dejar claro que no es un tema de privatización, tampoco es un tema de dejar al Estado sin centro de control, porque coincido en que tiene que estar en manos del Estado el centro de control. Eso era solo como una reflexión, no nos podemos pasar de las 10:50, entonces así que al ser las 10:50 se levanta la sesión. Sí, sí. Sí. Gracias. Sí, ok.